Bien, buenos días con todos los presentes. Les saluda Carolina Encarnación Luy. Soy residente del segundo año de Medicina Interna del Hospital Edgardo Rebagliati y el día de hoy les voy a hablar sobre tromboembolismo pulmonar. Bien, los puntos a tocar van a ser en primera instancia concepto, manifestaciones clínicas, fisiopatología, en diagnóstico, tratamiento y complicaciones y pronóstico. Dentro de los objetivos, espero que puedan reconocer de manera temprana la hipertensión pulmonar, establecer un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. De manera introductoria, decirles que esta es una condición cardiopulmonar que lamentablemente es progresiva y frecuentemente fatal ante la falta de disponibilidad de tratamiento, al menos en el país. Como característica, se dan diferentes cambios estructurales en la circulación pulmonar y en algunos casos llegan a haber lesiones vasooclusivas totales. La patogénesis es compleja y multifactorial. Se hablan de mecanismos moleculares, genéticos, epigenéticos, inflamatorios, entre otros, que ya les voy a mostrar posteriormente. Y el tratamiento, como les decía, es limitado, al menos en nuestro país. Lo que se busca es tener un mejor control del tono y la proliferación vascular. La prevalencia, de hecho, es de más o menos 1% de la población global, según la estadística europea y americana. El 10% se da en pacientes mayores de 65 años. Dentro de la clasificación tenemos 5 grupos. De estas, el grupo 1 es una de las más agresivas. El grupo 2 es el más frecuente con un hasta 80% de casos. Los síntomas no son específicos, ¿no? Y ello es lo que nos va a llevar al retraso diagnóstico. Y la morbilidad y mortalidad es alta. En definición, en sí, va a depender del contexto clínico, con signos y síntomas que ya les voy a indicar, también de los hallazgos hemodinámicos en el cateterismo cardíaco derecho y de los hallazgos ecocardiográficos mediante una ecocardiografía en sí, ¿no? Con signos predictores que nos van a llevar a pruebas adicionales para establecer de por sí el diagnóstico definitivo. Bien, y dentro de la fisiopatología, de lo que se conoce hasta el momento, es que va a haber una disregulación inflamatoria y autoinmune con diferentes agentes. Dentro de esto se habla mucho del factor de crecimiento tumoral B, entre una serie de interleuquinas y puntos en los cuales van a llevar a una disfunción de la angiogénesis, también alteraciones en el metabolismo, puntos en la genética con gran listado de genes que siguen aún conociéndose. También se habla de una asociación entre el sexo femenino y la predisposición a esta enfermedad en relación a los receptores de estrógenos y progesterona. Y bueno, todo ello va a ir llevando de manera final a anormalidades del ventrículo derecho. Los objetivos diagnósticos son los de una sospecha temprana de la hipertensión y la identificación de alguna enfermedad subyacente y comorbilidades que puedan estar asociadas. En sí, la clínica puede ser tanto temprana y tardía, claro. Y los hallazgos tempranos suelen ser las de palpitaciones, taquicardia, taquipnia, disnea, que va a ir progresando, fatiga, agotamiento rápido, y de los más raros ya hemoptisis, síncope y ganancia de peso en relación a una retención de líquidos. Dentro de los hallazgos tardíos tenemos a la disfonía, disnea a reposo con asociación a ortopnea, también mareos, tos, infecciones asociadas al tracto respiratorio inferior y dolor torácico. También tenemos dentro del contexto clínico signos que nos van a continuar orientando al diagnóstico final de esta enfermedad y en sí
De los más frecuentes son a la auscultación, el tercer y cuarto ruido cardíaco, hepatomegalia, ascitis, edema periférico y distensión abdominal. De los más raros y que ya nos indican una enfermedad avanzada es la cianosis central y o periférica, ingurgitación venosa yugular, acropaquia, sibilantes crepitantes a la auscultación, hallazgos en relación a alguna enfermedad subyacente como el trombosis venosa profunda, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, ulceraciones, esclerosis sistémica, ¿no? Que nos va a orientar a enfermedades de tejido conectivo que pueden ser la causa de la hipertensión pulmonar o en asociación a la misma. Los exámenes auxiliares que tenemos disponibles pues son múltiples, desde un electrocardiograma, una radiografía de tórax, tomografía de tórax o también gammagrafía para llevar a un mejor diagnóstico diferencial y descartar un infarto pulmonar asociado. Pero de estos, de primera línea y no invasivo es en la ecocardiografía, que sobre todo, bueno, el poder que tiene es la de una probabilidad pretest que nos va a llevar a solicitar otro examen que de hecho es el gold estándar. En sí, lo que va a hacer la ecocardiografía es una evaluación completa de cada ventrículo, aurícula y descartar que hay alguna valvulopatía asociada, pero el punto crítico es el de la determinación de la velocidad pico de regurgitación tricuspidia. Eso es lo actual. Según los valores que se tengan, con un punto de corte mayor o igual a 3.4, es que nos orienta a una alta probabilidad de hipertensión pulmonar y por ende deberíamos solicitar un examen adicional. Y este es el del cateterismo cardíaco derecho, que va a tener diferentes puntos que nos van a orientar a qué niveles que se encuentra la hipertensión pulmonar, ¿no? Tanto precapilar como postcapilar. Otros exámenes adicionales, la gasometría arterial, que nos va a permitir valorar el nivel de hipoxemia o alguna complicación añadida como una infección y orientación de la gravedad con los valores de lactato o que hay algún disturbio, disturbio ácido-base. Bien, y con todo esto es que vamos a poder clasificar a esta enfermedad. Como les dije en algún momento, tenemos 5 grupos. De estos, el primero va en relación a hipertensión arterial pulmonar, que puede ser idiopática, hereditaria, secundaria a drogas, toxinas, también asociada a infecciones por VIH o causas congénitas como las cardiopatías congénitas y también enfermedad del tejido conectivo. Tenemos al grupo 2, que es de hecho la más frecuente y es secundaria a cardiopatía izquierda por insuficiencia cardíaca, valvulopatías, entre otras enfermedades adquiridas o congénitas. La del grupo 3, que es secundaria a enfermedades pulmonares y o hipoxia en relación a enfisema, EPOC, enfermedad pulmonar restrictiva o algún patrón mixto, entre otras. Y la del grupo 4, que va en relación a obstrucción arterial pulmonar, secundario a un tromboembolismo crónico, por ejemplo. La última es la del grupo 5, que está dado por un mecanismo aún no conocido o también podría ser multifactorial, en relación a trastornos hematológicos, sistémicos, metabólicos, insuficiencia renal crónica, con o sin hemodiálisis, microangiopatía pulmonar trombótica tumoral y mediastinitis fibrosante, de lo que se sabe hasta el momento. Dentro del tratamiento tenemos medidas generales y tratamiento específico. En las medidas generales, lo que va a la cabeza es la terapia física respiratoria supervisada, que permita que el paciente pueda tener una calidad de vida buena y que pueda continuar con sus actividades cotidianas. También la oxigenoterapia, que va a ir en relación al grado de hipoxemia que pueda presentar el paciente, manejo de anemia y del estado de hierro,
que va a ayudar a contrarrestar alguna alteración hematológica o en caso esté asociado a insuficiencia cardíaca también, y también la disnea. Manejo con diuréticos en caso lo requiera para mantener un balance neutro y evitar el balance positivo, y anticoagulación profiláctica o terapéutica según lo que requiera el paciente. También se recomienda la vacunación, sobre todo contra neumococo e influenza para evitar complicaciones mayores. En el tratamiento farmacológico hay múltiples opciones, aún algunas se encuentran en estudio en diferentes ensayos clínicos, pero lamentablemente en el país tenemos pocos disponibles. Dentro de los que tenemos disponibles están los calcio antagonistas, como el lodipino, diltiazem, nifedipino, pero se dice que un menos del 10% responde a estos fármacos y no necesariamente se va a ver la respuesta durante toda la evolución de la enfermedad. También tenemos a los antagonistas de los receptores de endotelina, como el bosentan, ambrisentan, macitentan, que de los que tenemos disponibles en sí es el bosentan, ¿no? Y no está en muchos establecimientos de salud. Por otro lado, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como el sildenafilo y tadalafilo, los análogos de prostaciclina, como el treprostinil, y agonistas de los receptores de prostaciclina, como el Selexipag, que de hecho es uno de los que ha mostrado mayor eficacia en el tratamiento de esta enfermedad en los últimos ensayos clínicos. Hay otras opciones, pero no, lamentablemente no las tenemos disponibles, pero las dejo para que se puedan revisar, como el Riociguat y Lopros teprostinil. Bien, como les decía, no en todos va a haber una respuesta sostenida, e incluso de los fármacos disponibles podría haber una respuesta inicial, pero no a largo plazo, por lo que es necesario realizar pruebas que permitan reconocer que pueda haber alguna respuesta inicial y contrarrestar las complicaciones futuras. De esta es la prueba de vasoreactividad en el cateterismo cardíaco derecho, y ello nos va a orientar a la respuesta, ¿no?, con calcio antagonista. En caso el paciente curse con un cuadro avanzado o no haya respuesta a los fármacos que he mencionado, tenemos como opción el intervencionismo con la posibilidad de crear cortocircuitos y que lleven a un incremento del flujo sanguíneo sistémico. Por último, el trasplante pulmonar y o trasplante cardiopulmonar, ¿no?, que de por sí tal vez en muchos de los casos va a ser la parte final ante el diagnóstico tardío. Hay criterios de inclusión como la mayoría de edad, el riesgo alto cardiopulmonar, en base a una puntuación que nos da la guía europea, hipoxemia progresiva y disfunción, y el hecho de que no haya alguna disfunción hepática o renal asociada. Las complicaciones son múltiples, pero dentro de las más frecuentes tenemos a las arritmias supraventriculares, hemoptisis y complicaciones mecánicas como un tromboembolismo pulmonar. Y el pronóstico, pues, es difícil de predecir, ¿no? De hecho, la esperanza de vida de por sí va a estar acortada, y en sí la enfermedad tiene una evolución crónica, suele ser progresiva y en algunos casos súbitos. Lamentablemente es incurable y la tasa de mortalidad pues es alta. Bien, y eso sería todo por el día de hoy en relación a esta ponencia, que espero que les pueda servir en su práctica clínica. No sé si tengan alguna pregunta en relación al tema. Bueno, si no, no hay preguntas. Nuevamente espero que les pueda servir esta ponencia, que puedan aplicar algo de lo que les he expuesto, y muchas gracias por su atención.